Bienvenido una vez más a mi canal, estimado estudiante. En esta lección construiremos dos escenas importantes, la escena del jugador y la escena del enemigo. Aplicaremos herencia, haciendo uso de la escena que desarrollamos en la clase anterior. Comencemos. Comenzaremos en primer lugar creando la escena Player. La escena Player necesita contener todos los nodos que posee la escena Character. Es en esta instancia donde descubrirás el gran poder que se te otorga cada vez que apliques herencia. En vez de crear una nueva escena, como suele hacerse comúnmente, esta vez vamos a crear una nueva escena heredada, para que la escena que vamos a crear esté heredando de la escena padre, es decir, la escena character. Hacer clic en escena, luego en nueva escena heredada. Hacemos clic y buscamos la escena base o escena padre, como quieras llamarla. Entramos a la carpeta Character, seleccionamos la escena y la abrimos. Ahora cambiemos el nombre de este nodo raíz por Player y guardemos esta escena en la carpeta Player. Vamos a crear la carpeta Player y guardamos. Como puedes darte cuenta, todos los nodos de la escena Character están presentes. Si en algún momento deseas aplicar un cambio a la escena Character y luego guardas esa escena, esos cambios también serán visibles dentro de la escena Player. Ahora debemos configurar las capas físicas del jugador. Seleccionar el nodo Player y buscar la sección Colisión. Desplegarla y es en este lugar donde se establecen las propiedades de capa y máscara. Si hacen clic en estos puntitos, aparece el listado de todas las capas. Debemos definir esta escena Player que pertenezca solamente a la capa Player. Selecciono las murallas y selecciono Player. En lo referente a la propiedad máscara, seleccionar Walls, Enemies y Items. El sistema de capas de colisión es una herramienta poderosa que le permite personalizar qué objetos pueden detectarse entre sí. La propiedad Layer coloca el objeto en una o más capas de colisión, mientras que la propiedad Mask define qué capas puede ver el objeto. Si por alguna razón otro objeto no está en una de sus capas de máscara, este objeto no lo podría detectar. Tampoco podrían ocurrir colisiones. O sea, lo que se ha configurado es lo siguiente. La escena jugador pertenece a la capa de colisión Player. Y esta capa puede colisionar con las capas Walls, Enemies y Items. Recordar que cuando creamos este proyecto, una de las primeras configuraciones que realizamos fue definir las capas de colisión que se encuentran en el apartado 2D Physics, en la sección Layer Names, dentro de la ventana Project Settings. Aquí. También otra manera de activar o desactivar estas capas es haciendo clic en estas celdas que se encuentran ordenadas por orden numérico, comenzando desde la capa número 1 hasta la capa número 20. Ahora, prestar atención al nodo Sprite, ya que este nodo será el encargado de mostrar la textura correspondiente. Seleccionar el nodo Sprite, dirigirse a la carpeta Art y arrastrar y soltar la textura Player Sprite Sheet
hacia la propiedad textura. Seleccionar el nodo Animation Player y testear las animaciones. Vamos a hacer clic en el botón Play y podemos testear cada una de las animaciones. De esta manera probamos todas las animaciones y verificar que todo esté funcionando bien. Si encuentras algún problema, se aconseja modificar la escena Character y dirigirse al nodo Animation Player para así corregir algún fotograma clave, etc. Y una vez que apliques un cambio, solamente bastaría con guardar esa escena. Y de manera inmediata verás los cambios reflejados a esta escena Player. Siguiente paso. Seleccionar el nodo raíz y añadir un nodo de tipo cámara 2D. Crear. Activar la propiedad que dice Curve. Presionando en esta casilla, de esta manera esta cámara queda marcada como actual. Y así Godot renderizará automáticamente lo que vea la cámara actual dentro de la ventana del videojuego. Esto le permite hacer mapas de cualquier tamaño y la cámara se desplazará cada vez que el jugador camine por sobre ese mapa. Tener en cuenta que cuando se agrega una cámara aparece un cuadro de color púrpura, que se centra en el nodo player. Todo este cuadro representa la región visible de la cámara, ya que este nodo es un nodo hijo del nodo player. Estará siguiendo el movimiento del jugador. Si despliegas la sección conocida como Limit, observarás 4 propiedades de Limit. Estas propiedades se utilizan para limitar el movimiento de la cámara más allá de un cierto punto. Por ejemplo, esto se podría aplicar para hacer que los bordes de tu mapa sean los límites. Más tarde vamos a sacarle provecho a estas propiedades para así limitar que la cámara no pueda desplazarse fuera del nivel. A continuación, nos enfocaremos en definir un script para esta escena player. Recordar que este script que crearemos tendrá que extender del script character. Eso lo veremos a continuación. Para hacer esto, debemos de retirar el script character de este nodo raíz. Seleccionar el nodo player y hacer clic en este icono. De esta manera retiramos el script. Ahora hacer clic derecho, Attach Script. En el apartado que dice Hereda, seleccionar el archivo GDScript character. Nos dirigimos a la carpeta character y seleccionamos el archivo tipo GDScript. Abrimos. Revisar que este archivo se esté guardando en la carpeta player. Hacer clic en crear. Y como podemos apreciar, la palabra clave extends hace referencia a la clase heredada. Nosotros optamos por definir la herencia mediante la vía automática. Claramente se podría digitar directamente esta línea de código para que se aplique la herencia. Simplemente se tiene que especificar la ruta en donde se encuentra el archivo. Ahora digitar las siguientes líneas de código y eliminar la función signal. Vamos a habilitar la función process y digitar las siguientes líneas: if can move
for dir in moves.his if input.is action press dir los puntos if move dir emit signal. Ya que se ha heredado todo el comportamiento del script heard, el jugador también tiene la función move. En función de los movimientos de entradas, hacemos uso de la función process para verificar el estado de entrada a cada fotograma. Eso sí, antes de aplicar un movimiento, tenemos que verificar si la variable canMove es verdadera. Luego de eso, por medio de un ciclo for, recorremos las 4 direcciones para así mantener un constante control, revisando de esta manera cuál de las 4 teclas se ha presionado. Luego, si se ha presionado una de las teclas de flecha o WASD, hacemos uso de un último condicional llamando la función move. Y una vez que esta función se haya ejecutado, se emite la señal move. Esta señal nos servirá más tarde cuando definamos la funcionalidad de los enemigos. Seleccionar el nodo player y revisar que la velocidad esté a un valor de 3. En este caso no está. Dígito 3. Y guardemos la escena. Presionar F6 para hacer correr la escena editada, para testear lo que llevamos hasta ahora. La cámara está limitando nuestro movimiento. Eso lo corregiremos más tarde. Por el momento el jugador aún no tiene un nivel para caminar. Para la siguiente clase nos enfocaremos en su desarrollo. Hay que tener en cuenta que a medida que el jugador se moverá por el nivel, encontrará varios objetos y el nodo player deberá saber cómo interactuar con estos objetos. Mediante el uso de señales, resolveremos estas necesidades. Agregar las siguientes 3 señales a nuestro script player. Signal, signal, right key, signal, win. Ahora, seleccionar el nodo player, dirigirse a la pestaña Node y conectar la señal Area Intro. Seleccionarla y hacer clic en Connect. Y dentro de esta función, añadir el siguiente código. If I is in row enemies emit signal dead. If I has method pickup oops
area.pickup if area.type green emit signal bright E. If area.type es igual a artifact emit signal bright. Cuando el jugador se tope con otro nodo de tipo área 2D, esta función se ejecutará. Si el jugador se ha topado con un objeto que pertenece al grupo enemies, se emitirá la señal dead. De esta manera se aplicaría game over. En la siguiente línea hacemos uso de otro condicional, pero esta vez utilizamos la función hasMethod. Esto nos permite identificar si esa área a la que se ha entrado tiene el método pickup. En ese caso, que tenga ese método, aplicamos el llamado de esa función, area.pickup. Luego de llamar esa función, verificamos el tipo de coleccionable. Si es el tipo keyGreen, o sea, la llave verde, estaremos emitiendo la señal greyKey. Si el área es el tipo artefacto, estaremos emitiendo la señal win. A continuación, nos enfocaremos en la escena del enemigo. Hacer clic en escena, nueva escena heredada, seleccionar la escena character, abrir. Cambiemos el nombre del nodo raíz por enemy. Teniendo desplegada la carpeta art, seleccionar el nodo sprite, dirigirse al inspector, arrastrar y soltar el sprite sheet enemy hacia la propiedad texture. Ahora, seleccionar el nodo raíz, desplegar la sección colisión y ajustar la propiedad capa y máscara. En lo que respecta a capa, seleccionar solamente enemies. Mientras que, para el caso del enemigo, en lo que respecta a máscara, seleccionar walls y player. Los ítems serían ignorados por parte del enemigo. Hacer clic en la pestaña No. Seleccionar Groups y definir el siguiente grupo para que este nodo pertenezca al grupo Enemies. Añadir. Guardemos esta escena en la carpeta Enemies. Enemies. No. Enemy. Ok. Guardar. Tal como lo hicimos con la escena player, retirar el script haciendo clic en este icono y añadir un nuevo script. Attach script.
también heredará del script character. Entonces, seleccionamos el script character y verificar que este script se va a guardar dentro de la carpeta crear. Digitemos las siguientes líneas de código. Can move false facing es igual a moves keys run porcentaje 4. You get 3 break timer 0.5 llamando la señal time up. Can move true. Y ahora dentro de la función process digitamos las siguientes líneas de if can move, if not facing or randy porcentaje 10 mayor a 5 facing igual moves keys randy porcentaje 4. El código escrito en la función ready tiene un propósito importante, ya que si no se aplican esas líneas de código, los enemigos se instanciarían en primer lugar que los nodos de tipo tilemap una vez diseñado el nivel. Nosotros no quisiéramos ver que los enemigos comiencen a moverse antes de que las paredes hayan sido procesadas en primer lugar. Tampoco quisiéramos ver que los enemigos se dirijan hacia una pared que está siendo procesada y que al rato después el enemigo quede atascado. Es por esa razón que necesitamos incorporar un pequeño retraso para así asegurarnos que las paredes hayan sido procesadas. También esto servirá para darle al jugador un momento para prepararse. Para hacer esto, en lugar de agregar un nodo temporizador a la escena, podemos hacer uso de la función createTimer para hacer un temporizador único, produciendo la ejecución hasta que se dispare la señal timeout. La función ready comenzamos definiendo la variable canMove a falso. Luego a la variable facing se le asigna una de las 4 direcciones de manera aleatoria. La función rend, módulo 4, arroja un valor entero al azar que va de 0 a 3. De esta manera el diccionario moves de vectores recibe un valor aleatorio. Y luego aplicamos un tiempo de espera de medio segundo. Y una vez finalizado este temporizador, la variable booleana canMove cambia a verdadero, permitiendo de esta manera que el enemigo empiece a moverse de manera aleatoria, que esto se hace en la función process,
que ya se explicará con más calma en un rato más. Tener presente que la función yield proporciona una manera de pausar la ejecución de una función hasta un momento posterior, mientras que el resto del videojuego continúa ejecutándose. Cuando se pasa un objeto y una señal con nombre, la ejecución se reanudará cuando ese objeto emita la señal dada. Time out. Ahora prestar atención al código escrito dentro de la función process. A cada fotograma, el enemigo se estará moviendo en caso que pueda hacerlo. Estamos haciendo uso del condicional if, incorporando la palabra clave if not. De esta manera estamos haciendo referencia si la función move ha fallado, o sea, no se ha movido. Por ejemplo, cuando el enemigo se haya topado con un muro, la función move devolvería nulo. En caso que haya sucedido eso, o si se llama la función rand módulo 10 y entrega como resultado un valor mayor a 5. La variable face la volvemos a modificar de manera aleatoria. Esta lógica de diseño hace que el movimiento del enemigo sea impredecible, o sea, difícil de esquivar. Tener presente que podemos ajustar las velocidades del jugador y del enemigo de forma independiente por medio de sus escenas, o cambiar la velocidad de la escena character, y este cambio estaría afectando a ambas escenas, player y enemy. Seleccionar el nodo enemy y ajustar su velocidad a un valor de 2. Ahora, presionar la tecla F6 para observar el comportamiento del enemigo. Y como pueden observar, el enemigo, su comportamiento de movimiento es aleatorio. Antes de finalizar esta lección, quiero dar una sugerencia. Este videojuego podría convertirse en un estilo diferente de videojuego. Me refiero al siguiente estilo conocido como movimiento basado en turnos. Y en el idioma inglés se le conoce como turn-based movement. Para conseguir este estilo, solo habría que incorporar unos pequeños cambios. El primer paso sería extraer el código de la función process del enemigo pegar este código a una nueva función llamada player move y luego conectar la señal del nodo player move dejar en off la opción make function, ya que estarías conectándola hacia esta función. Así, de esta manera, los enemigos se moverían solamente cuando el jugador lo haya hecho. De esta manera, el videojuego sería más estratégico
en lugar de un estilo de videojuego de acción rápida. Es probable que en algún momento desarrollemos un videojuego de ese estilo. Guardemos la escena. Guardemos todas las escenas. La clase ha llegado a su fin. Me alegra seguir viéndote por aquí. Para la próxima lección, nos concentraremos en crear el nivel, para así empezar a darle forma a este videojuego. Nos vemos.